El reloj marcaba las 11:47 de la noche y el restaurante Elegancia, el más prestigioso de Chicago, estaba a punto de cerrar. Las luces de los candelabros reflejaban el brillo dorado de las copas aún sobre las mesas. Los últimos murmullos de los clientes se desvanecían y el eco de los pasos en el suelo de mármol parecía más frío que nunca. En el pasillo trasero, donde las cámaras no alcanzaban, Kevin Torres, el gerente general, cerró de golpe una puerta y sujetó con fuerza el brazo de Natasha Morales. Su respiración olía a whisky y el sudor le perlaba la frente. Vas a hacer exactamente lo que te digo, ¿entiendes? O puedes recoger tus cosas y desaparecer de aquí. Natasha lo miró sin pestañear. Su voz fue firme pero controlada, como un hilo de acero bajo el agua. Le dije que no, señor Torres. No voy a aceptar ese dinero. Kevin apretó más fuerte. No sabes con quién te estás metiendo. Ese sobre lo dejó un senador y lo único que tenías que hacer era cerrar la boca. Lo siento, repitió ella sin mover un músculo. No voy a hacerlo. El silencio se volvió pesado. Las luces del pasillo parpadearon. El gerente, irritado por su calma, la empujó contra la pared. El golpe seco resonó en la soledad del pasillo. Te crees mejor que los demás, ¿no? Le gruñó al oído. Una simple camarera creyendo que tiene derecho a juzgar a sus superiores. Mírate, si no fuera por mí, ni siquiera estarías aquí. Natasha respiró hondo. No respondió. No necesitaba hacerlo. Lo que Kevin no sabía era que, escondido en el bolsillo de su delantal, su celular grababa cada palabra, cada insulto, cada amenaza. Durante meses había soportado en silencio los abusos, las humillaciones, las insinuaciones, los comentarios despreciativos disfrazados de bromas. Pero esa noche algo había cambiado. Kevin la tomó del mentón, obligándola a mirarlo. Vamos a tener una pequeña charla en el baño, susurró con voz viscosa. Tal vez así entiendas tu lugar aquí. El pulso de Natasha se aceleró, pero su mirada seguía fría. No quiere hacer eso, señor Torres. Él soltó una carcajada ronca. Ah, ¿no? ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tu esposo? ¿Ese tipo inútil que ni siquiera puede darte la vida que sueñas? Una voz, baja pero afilada como una cuchilla, lo interrumpió desde el fondo del pasillo. Yo te lo impediré. Kevin se giró sorprendido. De entre las sombras emergió un hombre alto, vestido con un traje negro impecable. Sus pasos eran lentos, pesados. Detrás de él, dos figuras aún más grandes avanzaban en silencio. Los ojos de Alejandro Moretti eran de un gris helado. Su expresión, completamente serena, tenía algo más aterrador que la ira, control absoluto. Tienes exactamente 3 segundos para soltar el brazo de mi esposa. Kevin se quedó petrificado. El rostro se le desfiguró. La mano temblorosa se apartó de inmediato. Señor, yo no sabía. Fue un malentendido. Alejandro dio un paso más cerca. El pasillo parecía encogerse a su alrededor. ¿Un malentendido? Repitió su voz tan calmada que helaba la sangre. La arrastraste a un lugar sin cámaras, le gritaste, la empujaste. ¿Eso es un malentendido? Kevin tragó saliva. Intentó hablar, pero solo salieron balbuceos. Natasha, por primera vez en la noche, esbozó una sonrisa casi imperceptible. Por dentro, sentía algo que no había sentido en meses, la seguridad de que el silencio había terminado. Durante 2 años, ese hombre la había subestimado, tratándola como si no valiera nada. Y ahora, frente al poder que había despertado sin querer, su arrogancia se desmoronaba como un castillo de papel bajo la lluvia. Alejandro se detuvo frente a él. Dime, Kevin, dijo despacio, inclinándose apenas. ¿Qué parte de la palabra no te resulta tan difícil de entender? El gerente bajó la mirada. Sus labios temblaban. En ese momento, la escena era casi poética. La presa frente a su cazador, el abusador convertido en espectador de su propia caída. Natasha respiró profundo, sintiendo cómo la rabia que había guardado tanto tiempo comenzaba a transformarse en algo nuevo, una calma peligrosa. Esa no sería una simple confrontación, sería el principio de algo mucho más grande. El silencio del pasillo era casi absoluto. Solo se escuchaba el zumbido tenue de las luces, el eco lejano de los platos en la cocina y el sonido del corazón de Kevin Torres golpeando su propio pecho.
El hombre que momentos antes había gritado que había abusado de su autoridad y creído ser intocable, ahora temblaba frente a la mirada de Alejandro Moretti, un nombre que hasta los más temerarios de la ciudad pronunciaban con respeto. Yo no sabía que era su esposa, balbuceó Kevin buscando palabras como quien busca aire en medio del fuego. Fue un malentendido entre empleados, nada grave. Alejandro inclinó la cabeza, su tono helado, calculado. ¿Nada grave? Arrastraste a una mujer a un pasillo sin cámaras, le gritaste, la empujaste, y encima crees que puedes justificarlo con un nada grave. Kevin tragó saliva. El sudor le corría por la frente. El pasillo se sentía más estrecho, como si las paredes lo estuvieran empujando hacia su propia ruina. Natasha Morales dio un paso adelante. Sus ojos, serenos pero afilados, se clavaron en los de su verdugo. Por primera vez, el poder había cambiado de manos. Órdenes como aceptar sobornos, ¿verdad?, dijo ella con voz baja, casi amable, como el sobre con $5,000 que me ofreció para encubrir las falsificaciones del senador Richardson. El color se borró del rostro de Kevin. Tú no puedes probar eso. Natasha metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó su celular. Lo desbloqueó lentamente, dejando que el sonido del clic llenara el aire. No tengo que probar nada, susurró. Ya lo hiciste tú mismo. Presionó un botón y la grabación comenzó a sonar. La voz de Kevin, clara y nítida, llenó el pasillo. Si aceptas el dinero, todos salimos ganando. Solo guarda silencio y olvida lo que viste. El eco de su propia voz lo hizo retroceder. Kevin miró a su alrededor, desesperado, como si buscara una salida que ya no existía. Durante 6 meses, continuó Natasha, he documentado cada cosa que hiciste. Cada vez que cambiaste un recibo, cada cliente al que robaste, cada empleado que humillaste. 43 grabaciones, 27 fotografías, 62 informes. Todo con fechas, nombres y testigos. Alejandro la miraba con orgullo silencioso. Su esposa no solo había resistido, había construido una trampa perfecta. Una red de precisión quirúrgica tejida con paciencia, inteligencia y dolor. Kevin intentó sostenerse en su arrogancia. Esto es una locura. ¿Lo sabes lo que estás haciendo? Natasha lo interrumpió, su voz firme, cargada de fuego contenido. ¿De verdad crees que una mujer con 2 títulos universitarios, que habla 4 idiomas y tiene un máster en administración hotelera, está aquí porque no tiene opciones? Tú solo viste lo que querías ver. Una empleada más, alguien fácil de manipular. Kevin la miraba sin poder responder. Era como si cada palabra fuera una cuchillada invisible. Me subestimaste, continuó ella, y ese fue tu mayor error. El rostro de Kevin se desfiguró. Yo puedo explicarlo, señor Moretti, intentó. Su esposa ha estado cuestionando procedimientos, creando conflictos, desobedeciendo órdenes. Alejandro levantó una ceja. Órdenes como robar, mentir y humillar. Interesante concepto de liderazgo. Natasha cruzó los brazos. ¿Sabes qué es lo más irónico, Kevin? Que durante 2 años me diste órdenes sin darte cuenta de que yo ya trabajaba para alguien más. ¿Qué?, preguntó él confuso. Alejandro dio un paso al frente, su sombra cubriendo. Para mí, dijo con calma, y para las autoridades federales, añadió Natasha, abriendo un maletín negro que hasta ese momento nadie había notado en su mano. Dentro, carpetas perfectamente organizadas, con fechas, firmas y grabaciones etiquetadas. Cada documento era una sentencia, cada página una piedra en la tumba de Kevin Torres. El gerente retrocedió, pálido, tambaleante. No puede ser. Tú me tendiste una trampa. No, Kevin, corrigió Natasha con una sonrisa apenas visible. Tú mismo cavaste tu trampa. Yo solo encendí la luz. El pasillo se volvió un escenario de justicia silenciosa. El hombre que había creído controlar todo, que había usado el miedo como arma, ahora enfrentaba el poder de la paciencia y la inteligencia. Alejandro dio una última mirada al gerente. ¿Sabes qué es lo más peligroso de subestimar a alguien, Kevin? Que cuando finalmente te das cuenta de tu error, ya es demasiado tarde, y en ese momento exacto, Kevin Torres comprendió que su caída no acababa de empezar. Ya llevaba meses ocurriendo, sin que él lo notara. La puerta del pasillo se cerró con un clic metálico.
Kevin sintió que el sonido retumbaba dentro de su pecho. El aire de repente pesaba demasiado. Todo su mundo, el restaurante, los políticos que lo admiraban, el dinero fácil, su falsa sensación de poder, comenzó a derrumbarse en silencio. Natasha colocó el maletín sobre una mesa auxiliar. El cuero negro brillaba bajo la luz amarillenta. Abrió la primera carpeta. 180 páginas. Fechas, números de cuenta, transferencias, cada una de ellas firmada por su mano. Durante 2 años, Kevin, dijo con voz serena, sin mirarlo todavía, fuiste el gerente perfecto para tapar los rastros de otros. Creías que manipulabas a todos, pero lo que hacías era dejar huellas. Y cada una de esas huellas lleva tu nombre. Alejandro se mantuvo detrás, en silencio, observando. El hombre que había construido un imperio sabía reconocer cuando alguien estaba acabado. Y Kevin Torres lo estaba. Esto es absurdo, murmuró Kevin dando un paso atrás. No pueden hacerme esto. Yo tengo contactos, conozco a senadores, a jueces. Natasha levantó la vista. Exactamente. Y por eso mismo estamos aquí, porque tus contactos ya están cayendo, uno por uno. Sacó de otra carpeta una fotografía, un político esposado subiendo a un coche oficial. Operación Plato Limpio, dijo dejando que las palabras flotaran en el aire. Una investigación federal que lleva 6 meses trabajando en silencio. 12 políticos, 8 jueces, 15 empresarios, todos conectados por las transacciones que tú facilitaste aquí en elegancia. Kevin la miró sin parpadear. Su rostro estaba ceniciento. No, eso no puede ser. Alejandro se acercó despacio, sus zapatos resonando como un reloj que marcaba la cuenta regresiva. El senador Richardson fue arrestado esta misma tarde. Tu nombre estaba en sus registros bancarios, Kevin, y tu firma en sus recibos falsos. El gerente tropezó con una silla, intentando sostenerse. El miedo era visible en cada músculo. Su máscara de superioridad se había desintegrado. Natasha siguió hablando, su tono cada vez más preciso, quirúrgico. ¿Recuerdas la noche del 23 de marzo? El sobre con dinero que no viste. Los recibos que modificaste para cuadrar las cuentas del senador. Todo está grabado. Video, audio, transferencias electrónicas. Incluso tus mensajes internos con el contador. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó él con la voz quebrada. Natasha sonrió sin alegría, con silencio. Tú hablabas demasiado. Y cada palabra tuya fue una pieza más de tu ruina. Alejandro se cruzó de brazos. Te considerabas intocable porque la gente te temía. Ahora la única persona que debería temerte eres tú mismo. Kevin intentó recuperar algo de su antiguo descaro. Podemos llegar a un acuerdo, dijo alzando las manos. Puedo entregar información sobre otros restaurantes, competidores, empresarios, gente importante. Solo necesito un trato. Natasha cerró el maletín con un golpe seco. No necesitamos un trato. Ya tenemos todo. Lo único que falta es que firmes tu final. Alejandro hizo una seña. De la esquina surgió un hombre de traje oscuro, de rostro imperturbable. Permíteme presentarte a Miguel Santos, dijo Moretti, fiscal federal, y durante los últimos 6 meses, uno de tus clientes más fieles. Kevin reconoció de inmediato el rostro. Ese mismo hombre había cenado en su restaurante decenas de veces. Le había ofrecido vino, sonreído, conversado sobre política, y todo el tiempo lo estaba grabando. Miguel sacó de su portafolio un documento grueso. Kevin Torres, leyó, queda formalmente arrestado por fraude fiscal, malversación de fondos, cohecho y discriminación en el lugar de trabajo. Tienes derecho a guardar silencio. Y créeme, por primera vez en tu vida, te conviene hacerlo. Kevin retrocedió, los ojos vidriosos. No pueden. Ustedes no entienden. Yo ayudé a construir este lugar. Sin mí, elegancia no existiría. Exactamente, respondió Natasha con frialdad. Y por eso mismo, también serás quien lo destruya. Miguel le colocó las esposas con calma. El sonido del metal resonó en el pasillo como una sentencia final. Mientras los agentes entraban por la puerta principal, los clientes sorprendidos levantaban la vista. El gerente, que durante años los había recibido con sonrisas falsas, era escoltado ahora entre luces rojas y cámaras de prensa. Natasha observó la escena sin moverse. Alejandro se acercó y murmuró, ¿quieres decirle algo antes de que se lo lleven? Ella asintió lentamente. Se aproximó a Kevin, que apenas podía sostener su mirada. Durante 2 años creíste que el silencio era su misión, dijo en voz baja.
Pero el silencio también puede ser estrategia. Y el mío fue tu sentencia. Por primera vez, Kevin comprendió lo que se siente cuando el poder cambia de dueño. El sonido de las sirenas rompió la quietud de la noche. Luces rojas y azules rebotaban en las paredes de cristal del restaurante Elegancia, proyectando sombras que se movían como fantasmas. Los clientes, atónitos, observaban desde sus mesas mientras agentes federales ingresaban en formación portando carpetas, cámaras y órdenes de registro. Kevin Torres fue escoltado hacia la salida. Su corbata torcida, la camisa empapada de sudor, el rostro desencajado. Cada paso que daba era una confesión. Los empleados, los mismos que había humillado durante años, observaban sin hablar. Algunos sonreían por primera vez. Detrás de él, Natasha permanecía inmóvil. Miraba las luces reflejadas en los cristales como si fuesen un espejo de todo lo que había soportado. Cada palabra hiriente, cada turno extendido, cada mirada de desprecio se convertía ahora en justicia afuera. Los periodistas gritaban preguntas. ¿Es cierto que existe una red política detrás del restaurante? ¿Quién es la camarera que lo denunció? Natasha cruzó la puerta sin responder. No necesitaba hacerlo. Las pruebas hablaban por ella. Horas después, el video de la detención corría por todas las redes. Los titulares eran implacables. Camarera infiltrada destapa corrupción millonaria. Los noticiarios abrían con su rostro. El país entero debatía cómo una mujer invisible había hecho caer a una docena de hombres poderosos. En su casa, Natasha apagó el televisor. Alejandro se acercó con 2 tazas de café. ¿Satisfecha?, preguntó. No, respondió ella suavemente, aliviada. Por fin el ruido que escuchan no es el de las órdenes ni las amenazas. Es el ruido de la justicia. Alejandro le sonrió. Y ese ruido va a durar. El amanecer siguiente trajo un nuevo paisaje. Chicago despertó entre portadas y comunicados oficiales. Operación Plato Limpio desmantela red de sobornos. En los noticieros aparecía el fiscal Santos anunciando 30 detenidos. Y pruebas sólidas y una testigo clave, Natasha Morales. En cada palabra se oía el temblor de un sistema que por fin se caía. Mientras tanto, Kevin se consumía en una celda sin ventanas. Los interrogatorios eran interminables. El eco metálico de las rejas reemplazaba el sonido de los cubiertos de plata con los que había vivido. Su mente repetía la escena del pasillo una y otra vez. La voz de Natasha diciéndole, el silencio también es estrategia. Por primera vez, comprendió su significado. En la otra orilla, Natasha era invitada a dar conferencias. Su historia se convirtió en símbolo. Fundó el Instituto Moretti para la Transparencia, un centro que formaba a jóvenes en investigación y ética empresarial. En cada charla, repetía la lección que había aprendido. No subestimen a quien calla. El silencio puede ser el sonido exacto de la justicia preparándose. Pasaron meses. El centro de convenciones de Chicago se llenó para verla recibir un reconocimiento nacional. Subió al escenario con paso tranquilo. Las cámaras la siguieron. Durante años me enseñaron a callar, dijo ante miles de personas. Pero el silencio no es obediencia, es paciencia. Y la paciencia, cuando se combina con verdad, destruye cualquier imperio. El público se puso de pie. En la penitenciaría, Kevin vio la transmisión desde una televisión vieja. El eco de los aplausos lo hirió más que las esposas. El titular en la pantalla lo reducía a una nota al pie. Exgerente cumple condena de 15 años por corrupción y abuso de poder. Por primera vez, sintió que el olvido era peor que la cárcel. Natasha, mientras tanto, seguía adelante. Su libro, El silencio estratégico, se convirtió en un referente internacional. Gobiernos de América Latina, Europa y África la invitaban a asesorar programas anticorrupción y en cada discurso decía con voz firme, no busqué venganza, busqué verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Un día recibió una carta en su oficina. El remitente Kevin Torres. Dentro, unas pocas líneas. No pido perdón. Solo quiero entender cómo alguien tan tranquilo pudo destruirme sin tocarme. Creo que lo entendí. No me destruiste tú, me destruí yo. Al creerme intocable,
intocable. Natasha dobló la carta y la guardó en un cajón. No sintió rencor, solo una certeza tranquila. El ciclo se había cerrado. Meses después, caminó por un taller comunitario donde jóvenes aprendían mecánica y administración. Uno de ellos la miró con curiosidad. «Profe, ¿por qué no se rindió cuando la trataron tan mal?» Ella sonrió. «Porque hay batallas que no se ganan gritando, se ganan resistiendo». El muchacho asintió. Comprendiendo, Natasha salió al patio. El sol golpeaba los techos. El ruido de los motores llenaba el aire. Por un instante, recordó las luces frías del restaurante, el pasillo sin cámaras, las voces de los que alguna vez la menospreciaron. Respiró hondo. Ya no había miedo, ni rabia ni dolor, solo una profunda paz. Porque cuando conviertes tu dolor en propósito, nadie puede volver a encadenarte. Y cuando usas el silencio para construir justicia, el mundo aprende a escuchar. 5 años después de aquella noche, la ciudad de Chicago ya no era la misma. Los cimientos del viejo sistema se habían resquebrajado. Los políticos que alguna vez desfilaron por los salones de elegancia habían desaparecido de la vida pública, algunos en prisión, otros refugiados en países donde nadie pronunciaba sus nombres. Y entre esas ruinas, el nombre de Natasha Morales había florecido como un símbolo de renovación. Las calles que antes estaban marcadas por el miedo y el silencio, ahora llevaban murales con su rostro, pintados por jóvenes artistas que crecieron escuchando su historia. Bajo cada mural se leía una frase: «El silencio no me hizo débil. Me dio tiempo para entender cómo vencer». El Instituto Moretti para la Transparencia y la Justicia Social se había expandido a 6 países. Entrenaba a investigadores, periodistas, abogados, activistas, mujeres y hombres que habían vivido en la sombra y querían convertir su dolor en verdad. El eco de su mensaje cruzó fronteras. En el aniversario de la Operación Plato Limpio, Natasha caminaba por los pasillos del instituto. Los pisos brillaban, pero no con lujo, con orden, con propósito. Cada puerta abierta mostraba grupos de estudiantes revisando casos, escribiendo informes, grabando declaraciones. Ella se detenía en silencio, escuchando el murmullo del trabajo colectivo. Aquello era lo que siempre había querido: transformar la rabia en estructura. Una periodista joven la interceptó con una grabadora. «Doctora Morales, ¿qué siente cuando ve todo esto después de lo que vivió?» Natasha sonrió apenas. «Siento que la justicia nunca fue un destino, fue un proceso. ¿Y no teme que el poder vuelva a corromper todo?» Ella se detuvo pensativa. El poder siempre corrompe si se le permite hablar solo. Por eso yo enseño a escuchar antes de mandar. La entrevista se publicó esa misma noche. En menos de una hora, miles de comentarios inundaron las redes. Mujeres que habían sido silenciadas, empleados que habían sufrido abusos laborales, jóvenes que soñaban con cambiar sistemas injustos. Todos repetían su frase, como un mantra moderno: «El silencio no es rendición, es preparación». Al otro lado del país, en una prisión federal de Indiana, Kevin Torres observaba la noticia desde una pequeña televisión colgada en la pared del comedor. El sonido de los cubiertos metálicos golpeando las bandejas llenaba el ambiente. Sus compañeros lo miraban de reojo. Algunos burlones, otros curiosos. Todos sabían quién era, el hombre que un día tuvo poder y lo perdió todo. En la pantalla, Natasha aparecía recibiendo un premio internacional por su trabajo en políticas anticorrupción. Sus palabras lo atravesaron como una hoja fría. No todos los monstruos gritan. Algunos sonríen, firman documentos y llaman liderazgo a su abuso. Mi deber no fue destruirlos, fue obligarlos a enfrentarse a su propio reflejo. Kevin bajó la cabeza. Por primera vez en años, no sintió rabia, sintió vacío. Esa era su condena más profunda. La memoria, recordar todo lo que había destruido con su soberbia. Los ojos de Natasha aquella noche seguían persiguiéndolo. No eran de odio, eran de algo peor. Comprensión. Un guardia se acercó con el correo del día. Entre los sobres, uno llevaba el sello del Instituto Moretti. Kevin lo abrió con manos temblorosas. Adentro había una sola hoja. La justicia no busca venganza, busca equilibrio. Aprende lo que tengas que aprender, Kevin. Nadie nace incorruptible.
Pero todos podemos elegir no repetir lo que nos destruyó. No había firma, solo una inicial. Nell dobló la hoja y la guardó junto a su Biblia desgastada. Por primera vez se permitió llorar, no por la pérdida, sino por la posibilidad remota de redención. Mientras tanto, en Roma, Natasha se encontraba frente a un auditorio lleno. Era el Congreso Mundial contra la Corrupción. Detrás de ella, una pantalla mostraba su historia, las imágenes del restaurante, las sirenas, la detención. Tomó el micrófono con calma. Me preguntan seguido si tuve miedo, dijo, mirando al público. Sí, lo tuve, mucho, pero el miedo no desaparece, solo se transforma. Yo lo convertí en disciplina, una pausa. El silencio en la sala era absoluto. El poder teme al escándalo, continuó, pero teme más a la evidencia. Y la evidencia nace cuando dejamos de huir y empezamos a observar. Los aplausos la envolvieron. En la primera fila, Alejandro Moretti la miraba con orgullo discreto, no como empresario, ni como esposo, como alguien que había sido testigo de una fuerza más grande que cualquier riqueza, la convicción. Esa noche, de regreso en su hotel, Natasha se asomó al balcón. Roma dormía bajo un cielo dorado. Pensó en su pasado, los pasillos del restaurante, las miradas altivas, el miedo de cada noche. Todo eso era parte de ella, pero ya no la definía. Lo había transformado en legado. Miró su teléfono. Miles de mensajes de agradecimiento. Un video viral mostraba a un grupo de niñas en una escuela pública de México recitando su frase: «Cuando uses el silencio, que sea para prepararte para hablar con verdad». Natasha sonrió. La justicia comprendió. No era una historia de un solo final. Era una cadena de pequeños despertares, y cada persona que decidía no callar ante el abuso era una nueva versión de ella misma. Dejó el teléfono, apagó la luz y se sentó junto a la ventana. El viento movía las cortinas, suave, como si la ciudad respirara con ella. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en lo que perdió, sino en lo que ganó el mundo, porque la verdadera victoria no es destruir a quien te hirió, es construir algo tan grande que su sombra ya no pueda alcanzarte. A la mañana siguiente, la noticia recorrió los titulares de todo el mundo. Natasha Morales, nominada al Premio Internacional de Ética y Justicia. No era fama lo que había buscado, era transformación, y la había logrado, no a través del ruido, sino del silencio. Ese silencio que había sido su prisión. Ahora era su legado, fin definitivo.